Saludos y bendiciones, hermano querido. En este momento, en este día, quiero compartirles una porción de la palabra, un mensaje de parte de Dios. En Apocalipsis 3:15 dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 3:15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta palabra, hermano mío, esta palabra es para estos tiempos que estamos viviendo, donde las personas no quieren reconocer que el mensaje de Dios, la palabra de Dios, es verdadera. Las personas quieren estar con Dios y con el diablo, como dice el dicho popular, o con Dios y todos los santos. Y esto te hace entrar en una condición que no eres ni frío ni caliente. O sea, si eres caliente, se refiere a la palabra de Dios en este caso. Si eres caliente, eres cristiano o eres una persona que sigue la palabra de Dios. A eso le llama Dios aquí caliente. Y frío es el ateo, el que no cree simplemente en la palabra de Dios. A eso le llama Dios frío y caliente. Pero al que se está refiriendo aquí, que le dice que no es ni frío ni caliente, que es tibio, es al que quiere estar con Dios y con todos los santos. O el que se dice ser cristiano, o el que se dice creer en Dios, pero no quiere obedecer la palabra de Dios. El que dice que conoce de Dios y que Dios es su papacito lindo y todas esas cosas, pero simplemente quieren creer en Dios a su manera, como muchos lo hicimos en algún momento. Yo también lo hacía así. Yo decía que yo creía a Dios, pero en mi manera. Entonces, un día, gracias al mismo Dios, entendí que no es así. Entendí que toda la palabra es inspirada por Él y que no es para creer en lo que yo quiero creer y en lo que, lo que me conviene, sino que es para creerla toda. Y no simplemente para creerla, sino también para aplicarla. En el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 47, dice así: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano querido, yo quiero decirte algo. En estos tiempos que estamos viviendo, somos una generación que hemos tenido el privilegio del desarrollo, el desarrollo tecnológico con mayor auge en la historia. En las últimas 2 décadas, el desarrollo de la computación, de la ingeniería electrónica, de la telefonía, todas esas cosas han tenido un desarrollo exuberante. Hace unos siglos atrás era imposible, era casi, no había cómo creer que la palabra de Dios llegara, como dice la profecía, a todos los rincones del mundo. ¿Por qué? Porque no era fácil, simplemente no era fácil. El mundo es grande y cuando dice que a todo el mundo, en cada rincón será predicada su palabra, es un trabajo bastante difícil. Habría que poner un misionero para que vaya a cada rincón. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, a través del internet, que se le ha dado muy mal uso, porque simplemente el diablo, que el Señor nos reprenda, ha sabido colársele al ser humano a través del internet y a través de las redes sociales, y los tiene distraídos en la porquería que a él le conviene que tú sigas distraído. Pero hay un grupito de personas que desgraciadamente somos minoría, que estamos utilizando las redes sociales para difundir la palabra de Dios, para difundir el evangelio. Y entonces a través de esto es posible, claro que sí, es posible que el evangelio llegue a todos los rincones del mundo. Ya el evangelio está llegando
a todos los rincones del mundo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y por qué parto de aquí, del versículo este que te acabo de leer? Hace tiempos atrás, muchas personas murieron prácticamente sin conocer a Dios, sabiendo muy poco acerca de la palabra de Dios. Pero hoy, en estos tiempos que estamos viviendo, estoy seguro que muchas veces estás en las redes sociales y te tropiezas con un mensaje de Dios. Se te ha dado la oportunidad. Estoy seguro que en más de una ocasión, muchas ocasiones has tenido para escuchar la palabra de Dios, para recapacitar, para aprender, para arrepentirte de tu pecado y volver a los brazos del Señor. Estoy seguro que estás repleto de, si te pones a revisar, estás repleto de oportunidades. ¿Por qué? Porque hoy la palabra de Dios está en las calles a través de los predicadores que tienen la valentía de hacerlo. Están en las redes sociales a través de los predicadores que tenemos la valentía de hacerlo. Están en la radio, están en la televisión. En todos estos lugares hoy está accesible la palabra de Dios. Y dice el mismo Señor que a los que más se le dé, más se le demandará. Quizás pudieras decir, o quizás algunos pueden decir, que esto se refiere, y también, o sea, es aplicable, claro que sí, a los que son cristianos y reciben grandes bendiciones o reciben grandes privilegios de parte del Señor, porque ciertamente los hay. Pero cuando el Señor dice que al que más se le dé, más se le demandará, encierra también a este grupo de personas que han escuchado el Evangelio, a que Él ha enviado de mil formas su mensaje de salvación y las personas siguen haciendo caso omiso. A esas personas yo estoy seguro que también está dedicado, que también es aplicable este versículo que te acabo de leer. Mientras más se te dé, más se te demandará. Cuando te pares delante del Señor, ¿qué le vas a decir? Cuando Él te pregunte por qué lo despreciaste, ¿qué le vas a decir? ¿Tú crees que valga la pena el TikTok, las cosas que allí salen? ¿Tú crees que valga la pena eso? Por encima de un ser sobrenatural que te está queriendo dar la salvación. Las personas no quieren entender estas cosas. Las personas no quieren apartarse del pecado. Las personas están haciendo un rechazo a Dios porque no quieren apartarse del pecado. Dios es real. No es un cuento de hadas, no es una mitología, no es una historieta. Dios es real y está a tu lado si tú quieres. Está accesible para todo el que le busque. Dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Otro versículo dice, pide y se te dará, busca y haréis, toca y se te abrirá. O sea que no tienes que esperar que yo te diga estas cosas. Tú tienes cómo comprobar que Dios es real. Tú puedes tener tus experiencias personales con Dios. Estoy seguro que de repente conoces muchas personas. Fíjate, el mundo espiritual existe. El mundo espiritual existe, claro que existe. Como mismo existe Dios sobre todas las cosas. Estoy seguro que tienes amigos, personas, conocidos, que han tenido una experiencia, que han visto quizás un familiar muerto que ya partió de esta tierra. Quizás tú has visto un familiar tuyo o un conocido, o quizás sabes que has visto algo que no es de este mundo, que no es humano, que es algo espiritual. Bueno, yo tengo que decirte que estas cosas no son de Dios. Si tú has visto supuestamente a un ser querido que ya partió de esta tierra, dice la palabra del Señor que todo el mundo en esta tierra tiene derecho a una vida, una muerte y un juicio, que después que tu muerte no tienes más parte bajo este sol, bajo este cielo. O sea que esas cosas que las personas están viendo, que sí existen, no es mentira, existen. Son demonios que el Señor los reprenda. Son demonios que toman figuras y te engañan como que son seres queridos, personas.
los que consultan los muertos, los que montan santos supuestamente. Estas cosas son del demonio, que el Señor nos reprenda. Y Dios quiere que tú te apartes de estas cosas. Dios quiere que tú conozcas la verdad, conozcas a Cristo, al que vino y murió por ti en una cruz, para que tú fueras libre, para que tú fueras perdonado de pecado, para que tú tengas vida eterna. El otro día yo hablaba con mi hermano y él me decía que él no quería, no, yo no quiero vida eterna. O sea, no me venga con ese cuento, o sea, no quiero saber nada de Dios, no, él no quiere saber de Dios, fíjate. Él no quiere saber de Dios porque él no quiere la vida eterna. Y yo le decía, pero ¿será que acaso piensas que la vida eterna que Dios te ofrece es una vida como la que tú llevas hoy en la tierra, esta vida miserable? Porque esto es una vida miserable, tengo que decírtelo así. Quizás tú puedas hoy decirme con, no sé, con dramáticamente, con un tipo melodrama, que no, que tú estás feliz con tu vida. Esta vida que tenemos en la tierra, imagínate esta vida que tú llevas hoy, que quizás tengas momentos felices, claro que sí, tienes momentos de felicidad, pero los momentos de angustia, los momentos de dolor, los momentos de desengaño, los momentos contrarios, llueven. Son más los momentos tristes prácticamente que tiene el hombre en esta vida que los momentos felices. Entonces, si tú aplicas tu mente finita y fronteriza a que Dios quiere que tú vivas eternamente en estas condiciones, claro que no, yo tampoco quiero. Pero la vida que te ofrece Dios en la palabra de Él, en su palabra, en la palabra de Dios, es una vida sin muerte, sin angustia, sin necesidades, sin enfermedades. Es una vida de placer, es una vida de gloria para la eternidad. Pero lo tremendo de esto es que hay dos opciones, ni siquiera hay una tercera, porque las personas dicen, no, mi hermano mismo me decía, no, yo cuando me apagué. Y me da mucho dolor y mucho sentimiento porque la palabra de Dios te enseña, la palabra de Dios que es verdadera, que es real, que es fiel, te enseña que no hay eso de que se acabó y se acabó. No. Tu alma no morirá. Tu alma va a un lugar de condena si tú no tienes a Cristo en tu corazón, o va delante de la presencia del Señor a estar con Él para siempre, con gozo, con alegría, con amor de parte de tu Creador para la eternidad. O sea que la no existencia no existe. O sea que si tú desperdicias, si tú rechazas la oferta de Dios, Dios va a permitir que tú termines de vivir esta vida de porquería que ya vives. Te lo tengo que decir, perdona la palabra, pero tengo que hablarte así, porque es una vida de porquería, es una vida llena de limitaciones y de frustración. Pero cuando se acaba esta vida vas a condena. ¿Por qué? Porque Él mandó a su Hijo a la cruz del Calvario para que tú fueras salvo. Él sacrificó lo más grande que tenía, lo más grande que tiene, lo más grande que podía dar. Pagó el precio más alto que podía pagar por ti y tú lo estás rechazando al querer seguir en el pecado. Entonces, ¿qué puedo decirte? Te vomitará de su boca. Si tú no recibes a Dios, a Cristo, como tu Salvador, como tu abogado defensor, como el mediador entre el hombre y Dios, el único de hecho, tú serás condenado. Él te vomitará de su boca. Cuando quieras que veas en el problemón que te metiste y ya hayas partido de este mundo, allí Él te va a decir, no te conozco. No, porque yo creí en ti, yo no te conozco. Decías de boca que me querías, pero en tu corazón estabas lejos de mí. Así dice el Señor en su palabra. Este pueblo de bocas me ama, pero su corazón está lejano de mí. No seas como ellos. Se refería en ese caso de israelita, pero no quieras ser tú como ellos. Dios te bendiga grandemente. No seas uno más de esos que Dios va a vomitar de su boca. Dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Procura de ser uno de esos elegidos. Dios te bendiga grandemente.